Agustín Rossi, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muy gentil. Estamos hablando de eso en la previa. ¿Siente que el peronismo está más cerca de la unidad y de volver al poder? A mí me parece que veo pocas posibilidades, casi ninguna, de que el presidente Macri sea reelecto. Si los opositores hacemos bien las cosas, me parece que hay muchas posibilidades de que los argentinos elijan un camino distinto al que ha sucedido durante estos 4 años. Hacer bien las cosas significa, a mi criterio, construir la unidad lo más amplia posible, porque una unidad amplia permite la posibilidad de ganar en primera vuelta, llegar al 45% de los votos. Me parece que en ese sentido dependerá de la inteligencia y de las convicciones que tengamos los dirigentes políticos opositores para poder hacerlo, digamos, ¿no? En su provincia van una PASO, y eso es lo que ordenará eventualmente al peronismo de Santa Fe, entre Perotti, muy prontito, a fines de este mes, y María Eugenia Bielsa. Sí. ¿Usted apoya abiertamente a alguno de los dos? A Perotti. Nosotros hicimos un acuerdo con Unidad Ciudadana, y la mayoría de los dirigentes nuestros van en las listas con Omar Perotti. En realidad lo primero que hicimos fue tratar de hacer todas las gestiones para que haya una sola lista. No logrado ello, la PASO lo resuelve. No lo hicimos, y de hecho yo participé de reuniones junto con Omar Perotti y con María Eugenia Bielsa. Bueno, los dos tenían argumentos válidos para intentar ser cada uno de ellos, y después entendimos que en esta idea de fortalecer los espacios unitarios, la mayor cantidad de sectores del peronismo y de los otros partidos que componen el frente que conformamos en Santa Fe, conformamos un frente donde está el PJ, los partidos de Unidad Ciudadana, algunos otros partidos menores, el Frente Renovador participa dentro de ese frente, estaban más volcados hacia la candidatura de Omar Perotti, y nos parecía que nosotros teníamos que estar acompañando. ¿Eso puede ser una experiencia testigo para la elección nacional? Es decir, que si no hay acuerdo al final del camino puede haber una PASO, como dijo Scioli aquí el viernes, respecto a una PASO con eventualmente la expresidenta también, etcétera, y que Massa pueda estar, cosa que hoy parece ser algo lejana, pero no tan imposible. Yo diría que sería más o menos así la secuencia. Si de veras le queremos ganar a Macri, el camino más corto, más directo para ganarle a Macri es la unidad de la oposición. Si hay diferencia entre los distintos candidatos o los distintos dirigentes de la oposición, lo lógico y lo razonable es que esas diferencias se resuelvan virtuosamente en unas PASO, haciendo uso virtuoso del instrumento de las PASO, y que después vayamos a las elecciones con una única representación electoral del conjunto de la oposición. Lo demás, eso sería la política con mayúscula. Los opositores nos ponemos de acuerdo, trazamos un programa de 10 puntos, 12 puntos. Cambiemos 2015, ¿va? De 12 puntos, una cosa de ese tipo. Nos ponemos de acuerdo fundamentalmente en todas las cosas que creemos que hay que hacer para un programa que saque a la Argentina de la crisis. Y definimos que si no hay acuerdo entre quienes son los que quieren ser candidatos a presidente, vayamos a una PASO. Y esa PASO se define. Lo demás es matemática y mezquindad, es mirar la política con un solo ojo. Digamos, no esta cosa de que no, vamos a construir una opción porque vamos a salir segundo, no importa quién salga primero, porque el tercero me va a votar a mí que estoy segundo. Eso es matemática, no es política. Uno tiene que construir política tratando de generar un escenario que sea que te permita potenciar la totalidad de las opciones que te da el sistema electoral, y al mismo tiempo representar la expectativa que yo creo que tiene el 70% de los argentinos. Ese 70% de los argentinos con los cuales tenemos un acuerdo en el desacuerdo, no queremos que siga Macri, ese 70% de los argentinos no son todos peronistas, no son todos kirchneristas, no son todos de Alternativa Federal, son los argentinos. Entonces, a esos argentinos nosotros tenemos que tratar de construir una propuesta que pase del acuerdo en el desacuerdo en un acuerdo hacia el futuro, hacia qué es lo que queremos hacer con la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2019. ¿Usted quiere ser presidente? Yo he dicho que voy a ser candidato a presidente en tanto y en cuanto Cristina no lo sea. Como depende de eso, algunos hablan de un renunciamiento de la expresidenta, que algunos ponen fecha 25 de mayo a propósito de la salud de la hija y tantas otras cuestiones. Parece bastante poco probable. Grabois dijo,
es un hecho que Cristina va a ser candidata. Esta mañana la vio ayer en el Instituto Patria, qué sé yo. ¿Usted qué cree? ¿Que va a ser candidato a presidente o no? No. La verdad que no lo sé. Nunca... No me atrevería a ser vocero formal o informal de una decisión de esas características. Está bien. Es una decisión... nunca, digamos, las decisiones de ser candidato a presidente son decisiones que contemplan dos planos, y hay un plano que es colectivo y otro plano que es muy personal, muy personalísimo. Yo en eso estoy muy tranquilo, porque además tampoco tengo ansiedad con el tema de los tiempos, digamos, ¿no? Yo creo que Cristina, si hay algo que hicieron siempre muy bien Néstor y Cristina, es manejar muy bien los tiempos. Así que yo, mira, en febrero del año pasado, ¿cuál fue el análisis que hice? Dije, nuestro espacio político, digo, los que reconocemos el liderazgo de Cristina, necesita una candidatura para el caso de que Cristina, por cualquier circunstancia, decida no ser candidata. Y salí a construir eso. Entonces, para mí es muy simple, muy lineal. Digamos, Cristina no es candidata, yo soy candidato. Cristina es candidata, yo la apoyo a Cristina. Lo llevo a leyes. Sí. Su función de diputado, presidente de una bancada de las más importantes en el Congreso. Sí. Ley de responsabilidad penal juvenil, que se está discutiendo, etcétera. Sí. ¿En principio a favor o...? En contra. No quiere bajar la imputabilidad ni a 15 ni a 14, no le parece un debate. No me parece que sea un tema, trascendente. Me parece que lo que se va a hacer es estigmatizar a los jóvenes, a los pibes, y no a cualquier pibe, sino que cuando están pensando en bajar la edad de imputabilidad, no están pensando están pensando en un pibe, que es el pibe de los barrios con una gorrita con la visera invertida. Y yo creo que no se resuelven los problemas ahí. Lo que pasa que a los 15 años ese pibe también puede matar. Y sí, también a los 16 y también a los 17, pero uno cuando legisla tiene que ver en función de lo que significa, de lo que significan las estadísticas. En mi provincia es el 1%. El 1% de los delitos graves como todo en estadísticas que hablan de muertes, Agustín, sea el 1, sea el 0,5, hay que explicarle a la víctima que hay un chico de 14 años que entiende que hace, que mató a su hijo, a su padre. Está claro, digamos, ¿no? Pero no me parece que sea el camino, digamos, ¿no? No me parece que por ese 1% uno tenga que poner dentro del sistema penal a los pibes menores de 15 años. La ley de financiamiento de partidos políticos, que hoy obtuvo media sanción en el Senado, sí. ¿Usted va a hacer lo mismo que hizo la expresidenta con todo el bloque de retirarse y no validarla? No lo sé. ¿No tiene definición todavía? Nosotros lo que planteamos siempre planteamos que nos parecía que en la discusión de financiamiento privado sí o no, nuestra posición era financiamiento del 100% del Estado, que no haya financiamiento privado ni de las empresas ni de los particulares. Hoy tenemos una ley todavía vigente, que fue la ley que se reformó en el año 2009, que introdujo las PASO y prohibió el aporte de las personas jurídicas, o sea que prohibió el aporte de las empresas, quedaba el aporte solamente de las personas físicas. De las personas físicas. No para las campañas, no para el mantenimiento de los partidos, que para el mantenimiento de los partidos, los aportes que se puedan hacer fuera de los periodos electorales, nos parecía que sí que podía existir algún tipo de financiamiento. Pero la verdad que la posición de nuestro bloque es una posición donde esté lo más cercano que sea al financiamiento público, al financiamiento del Estado. Me parece que eso es lo que transparenta más, que es lo que lo hace más democrático, hace que la dirigencia política esté menos comprometida con poderes, hace que no exista la diferenciación. Puede haber un partido político pro empresa o a favor de las posiciones empresarias y tiene mayores posibilidades de recaudar que un partido político que tenga posiciones más contrarias a las empresas. Pichetto dijo eso acá ayer. Entonces, ¿por qué no van a poder apoyarme si yo quiero la actividad minera con responsabilidad, si yo quiero el desarrollo del fracking, si yo quisiera desarrollar economías donde pueda o necesariamente exista inversiones, etcétera? Bueno, pero entonces con ese mismo criterio, entonces si hay un partido ecologista, no tendría ningún apoyo de esas mismas empresas, que son empresas poderosas, las cuales describía ayer el senador Pichetto, que le darían un apoyo importante. Entonces se produce claramente un desequilibrio. Por eso lo que yo digo es que no me
tratar de tener la mayor cantidad de barreras para que el poder económico no se meta dentro de la actividad política. Entonces, la manera para que el poder económico no se meta dentro de la actividad política es garantizar el financiamiento estatal. Sí, así que, si lo que vamos a hacer, veremos en la reunión de bloque cuando lo tratemos, porque sé también que, a pesar de que se incorporaron eso, hay otras modificaciones que se acercó el apoderado de nuestro partido, del Partido Justicialista, que fueron tomadas en cuenta. Y bueno, nosotros tenemos dentro del bloque al presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, así que analizaremos todo eso. Antes de Nacho y Lourdes, la última de mi parte es el blanqueo laboral. Si sale, si hay acuerdos, si finalmente el Senado llega a un acuerdo y lo vota. ¿Podría prosperar este año en medio de toda la discusión del año electoral? A mí me parece que lo que tiene que haber es una política que genere empleo en la Argentina. Entonces, la verdad que si tenemos esta política económica, vamos a discutir una ley de blanqueo laboral mientras cierran en las empresas. ¿Por qué no discutimos en serio, digamos, ¿no? Todos los días te cierran empresas, todos los días sumerges a argentinos debajo de la línea de la pobreza, debajo de la línea, en muchos casos, debajo de la línea de la indigencia. Hay un 60% de la actividad industrial con capacidad ociosa. ¿Y estás discutiendo estás discutiendo el blanqueo laboral? La verdad es que no siento que sea el eje prioritario, digamos, ¿no? Ni creo que vaya a resolver el problema del empleo. El problema del empleo en la Argentina lo va a resolver claramente si llegamos a tener una política económica expansiva que genere trabajo en la Argentina. Y eso es lo que no hay hoy en la Argentina. Mirá, esta semana salió un informe de una fundación que funciona con un grupo de sindicatos en la ciudad de Rosario que analizó la desocupación en el primer trimestre de este año. El INDEC actualiza, da información semestre atrasado, digamos, ¿no? En Rosario está el 14,8% la desocupación. Entonces, vos tenés indicadores de desocupación. Rosario es una ciudad particular porque cuando vos tenés programas de recesión económica con baja de la actividad económica, tenés que fijarte en aquellas ciudades que no son capitales de provincia porque hay baja creación de empleo estatal. Entonces, en Rosario, la mayor parte del empleo que se genera es el empleo privado. No sucede lo mismo en otras ciudades, como en Santa Fe, en donde la incidencia del empleo estatal es muy alta, que funciona como colchón, porque ese es un empleo estable, ¿no? Es la diferencia entre La Plata y Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires, entonces, por ejemplo. Hay 4 o 5 ciudades, o 6 ciudades en la Argentina. La nombraste vos, bueno, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Concordia, más o menos son ciudades que son muy sensibles la generación de empleo al modelo económico. No por nada, en Rosario, en la década del 80, con la hiperinflación de Alfonsín, fue la primera ciudad donde hubo saqueos, acordate, en el año 89. Entonces, a mí me parece que la situación económica es una situación de muchísima gravedad y que el gobierno tendría que estar pensando cuáles son las políticas, una política fiscal expansiva que permita la recomposición del mercado interno. 75% del PBI en la Argentina se explica por el mercado interno y este gobierno ha deprimido absolutamente el mercado interno porque ha aminorado claramente el ingreso de los argentinos. Yo sé que con el mercado interno solo no alcanza. Ahora, sin el mercado interno no se puede crecer. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es recomponer el consumo, recomponer el mercado interno para que la Argentina vuelva a crecer y que vuelva a generar empleo. Esto Nacho, me parece. Lourdes. Ayer estuvo aquí Miguel Pichetto y dijo que quienes le piden a la expresidenta que en caso de volver venga con intención de revancha y con el misterio de la venganza le hacen un daño irreparable. ¿Usted ve margen para que si vuelve Cristina, vuelva con esa visión de gobierno? ¿Quién le pide eso a Cristina? Bueno, dicen sectores radicalizados que adhieren al kirchnerismo. Los esfuerzos de Miguel de convertirse en un Bolsonaro argentino son incesantes, digamos, ¿no? ¿Te lo define así? No, digo, por broma, tengo afecto por él, digamos, ¿no? Independientemente de que no comparto sus posiciones actuales, por eso me río. Miguel sabe que eso no es cierto. Digamos, no hay ninguna intención, ni Ministerio de la Venganza, ni nada que se le parezca. Nosotros, si llegamos al gobierno el 10 de diciembre del 2019, nos vamos a tener que preocupar por el desastre económico que nos deja este gobierno. Es más, yo imagino
que el gobierno nuestro, a partir del 10 de diciembre del 2019, tiene que ser un gobierno lo más parecido posible a un gobierno de unidad nacional, en donde convoquemos a todos aquellos sectores que quieran ayudar a sacar a la Argentina de la crisis. Vamos a tener un país que de punta a punta el PBI va a haber caído entre el 4 y 6 puntos. El PBI per cápita más todavía que eso, o sea, más pobre y más desigual. Un endeudamiento que va a estar por encima del 100% del PBI. Una inflación que si seguimos a este ritmo vamos a estar entre el 45 y el 50%. Entre el 45 y el 50%, o arriba del 40% seguro, y una desocupación de 2 dígitos más cerca del 15 que del 10%. La verdad es que la energía va a tener que ponerla fuertemente en sacar la Argentina adelante. Además, el peronismo nunca hizo esto. Perón volvió después de 18 años en el exilio, donde le confiscaron propiedades, todo lo que le hicieron, le robaron el cuerpo de Evita y demás, y volvió y dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Entonces, nosotros no está... La verdad que es la cultura esta del odio, la cultura de la grieta. Un gobierno más cercano al de Kirchner de 2003 que al de Cristina de fin de... Pero ni va a ser en el 2003, ni es el 2007, ni es el 2011, es el 2019. Después de 4 años de un gobierno que ha generado tensiones sociales enormes en la Argentina. Nada está... nada más lejos de nuestro pensamiento. Es más, yo le voy a decir una cosa, creo que... Así como dije al principio de la nota, que tenemos que construir una coalición electoral lo más amplia posible, creo que hay que construir una coalición de gobierno que sea más amplia que la coalición electoral, porque el poder del próximo gobierno va a estar dado no solamente por los votos que saque en las elecciones, sino por la capacidad de consenso que pueda generar. Sobre todo porque vos le vas a decir al Fondo Monetario Internacional, lo que yo creo, lo que yo haría si sería presidente, me van a ayudar para que la Argentina crezca, porque este plan no es para crecer. Lo dicen ellos mismos, además. Los mismos funcionarios del fondo saben que este plan económico no es un plan económico para crecer. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecernos nosotros los argentinos para tratar de sacar a la Argentina del lugar donde estamos, digamos, ¿no? La última, Lourdes. Sí, la mía tiene que ver con el tema justicia, que es el tema que más manejo yo, y en relación a la cantidad de denuncias judiciales que hay que parecieran ser de un lado o del otro. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, Cerruti denunció a Laura Alonso por incumplimiento de los deberes de funcionarios, justamente por los dichos que supuestamente ellos no investigaban en un programa periodístico. Ella dijo que este gobierno no querellaba contra... contra lo que tenía que investigar. Exactamente. ¿No cree que hay demasiado exceso de denuncias en la justicia, más allá de que tiene que existir la libertad de poder denunciar, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en el Fuero Federal, al día de hoy, que estamos a 16 de abril recién, cuando la feria cortó en febrero, 3.243 denuncias. Si la pregunta es en términos generales, no puntualizando esto que hizo Gabriela, que la verdad que cuando yo la escuché, cuando escuché el tape de Laura Alonso diciendo que ella no investigaba a los funcionarios de su gobierno, no es el rol de la Oficina Anticorrupción, digamos, ¿no? Pero bueno, pero no importa. Si la pregunta es genérica, si yo creo que en la judicialización de la política, no creo. Tampoco creo en la politización de la justicia, tampoco creo en ninguna de las dos cosas. Yo lo que creo y lo que aspiro a que tengamos un poder judicial independiente. ¿Qué es para mí un poder judicial independiente? Un poder en donde exista espacio para el derecho. Y que el derecho con el cual se juzgue sea el mismo para mí que para usted, que para ustedes dos. No, un derecho para unos de una manera y para otros de otra manera. Lo que ha sucedido en la justicia argentina durante este último tiempo, la verdad que ha sido perverso desde todo punto de vista. Así que yo aspiro a eso. Si sería presidente, aspiraría a tener un poder judicial independiente. O sea, no justicia legítima. No, con jueces que apliquen el derecho. Yo no descarto la ideología de los jueces, porque me parece bien que justicia legítima se había previsto defender el gobierno nacional y popular de Cristina, por lo tanto, jamás hubiera investigado lo que nunca investigó Daniel Muñoz, Lázaro Báez, Cristóbal López, Ollarvide, que lo agarraban del cuello, como dijo el propio juez. ¿Qué sé yo, Agustín? Me parece que ahí tenemos que hacer un mea culpa también. No es que la justicia es hoy lo que es y era muy buena hace 5 años. En realidad, tengo otra mirada sobre la agrupación de justicia legítima, una mirada más positiva. Me parece que en un poder judicial en general ha recostado para un lugar del universo ideológico que haya aparecido una agrupación
que se planteaba difundir una mirada distinta sobre el derecho, me pareció positivo. Lo que yo digo es que no puede existir un escenario de jueces que no son imparciales, que son por el contrario fuertemente imparciales, que tienen enemistad manifiesta para con determinados sectores políticos y sociales, que la posibilidad de que no exista el Estado de Derecho en el sentido de decir, bueno, si a mí me imputan por algo, que sé que yo tengo mi derecho, mi principio de inocencia garantizado, nada de eso está funcionando hoy en la Argentina. Esta es la realidad. Hay un fallo de la Cámara de Apelaciones que le saca la prisión preventiva, el pedido de prisión preventiva a la diputada Aida Ayala, que con los mismos argumentos que le sacaron la prisión preventiva a Aida Ayala, confirmaron la prisión preventiva de Carlos Zanini y de Cristina Fernández de Kirchner. Eso yo no lo quiero para la Argentina. Yo no quiero eso para la Argentina. No quiero que haya una justicia para los peronistas y otra justicia para los radicales o los de Cambiemos. Quiero que haya una justicia para todos igual, y que las reglas de juego sean para todos. Que no exista mata, que no esté tarifado como Doropí. ¿Se cree que está tarifado? Pero, Paulino, que no exista la promiscuidad que existe entre los servicios de inteligencia y Comodoro Pi. Yo si sería presidente cierro la AFI. La cierro. Me da los 2 títulos en el cierre de la nota. La cierro. Me quedé sin espacio, ¿se da cuenta? Viste que te quedaste bien. Te estabas por levantar. Gracias por este ratito. Bien. Gracias. Hasta la próxima. Compromiso de que vuelva. Con todo gusto.